Hoy viajamos a África, gracias a Chever Aldecoa, que nos va a hablar de su libro Océano África, una obra cargada de emociones y de historias que nos muestran que el continente es más que los conflictos que nos llegan. África es su gente, es su riqueza humana y cultural, y es inabarcable. Es un océano que mira al futuro sin olvidarse de su pasado. Me gustó mucho del libro que el hecho de que todo empieza con una cita de Kapuscinski, que en el fondo es como el que pone el nombre al libro, que África es un océano, es un planeta aparte, que África no existe, excepto pues por su nombre geográfico, dice. Entonces, bueno, quería que nos hablases un poco sobre ese océano, sobre esa África que no existe y que nos contases qué es África para ti y ver si podrías definirla de alguna forma. Es difícil definir a África en su extensión general porque al final acabas en esa, valga la redundancia, en esa generalización un poco vacía. Es, por decirlo de alguna manera, África es un continente muy diverso, es una zona del mundo donde viven africanos, eso sí que es indiscutible, y muy interesante de la que podemos acercarnos y sobre todo aprender también, no solo verla como un continente, una zona pobre o con problemas, incluso a la que se podría ayudar o se podría cooperar con ella, sino también de la que podemos aprender mucho. Y bueno, en Océano África hablas de riqueza humana y cultural. Tú llevas 20 años en África allí, pues compartiendo historias y experiencias. ¿Qué cambios más notables podrías destacar desde que empezaste tus viajes a las diferentes Áfricas comparadas con las que hay actualmente? Porque, bueno, hablas de los derechos humanos, de los cambios sociales. Hablas, por ejemplo, me acuerdo del primer capítulo, la de tranquila despedida que tuviste en Mali, que dices que 10 años después habría sido imposible de poder realizar. Sí, bueno, sobre todo en ese aspecto hablo de cuando yo llegué a Tombuctú al principio, hace como 15 años, y vi a un niño con la camiseta de Bin Laden, pero era facilísimo viajar por allí y la gente es impresionantemente amable en Mali, y ahora sería imposible porque la situación ha cambiado mucho, el yihadismo está golpeando mucho, sobre todo a la población local, y a los extranjeros, por ejemplo, nos cuesta mucho ir a zonas así por este fundamentalismo que está subiendo. Otros países, en cambio, están quizá mejorando. Yo pienso en Senegal, por ejemplo, en la decisión de democracia que dio cuando parecía que el presidente Wade quería estar más tiempo en el poder, y la población salió a la calle a decir que no, y lo echaron del poder, cambiaron el poder de una manera democrática. Así que hay países que están mejor y otros peor. Si pensamos, por ejemplo, en Sudáfrica, es indiscutible que hace 25 años estaban peor que ahora, donde se veían regidos por el apartheid, un sistema racista. Y bueno, mi impresión con el libro no es solo que estés contando qué está pasando, ya que en la mayor parte de las historias pues cuentas que ese pasado que tienen las distintas Áfricas, esas herencias que las envuelven. ¿A ti por qué te parece tan importante y por qué resaltas que el lector tenga que conocer esas herencias? Porque yo creo que conocernos a los demás en general, no solo con África, nos hace mejores personas a todos. El hecho de que seas empático con tu vecino, el hecho de que conozcas pues otras formas de hacer las cosas, te convierten en alguien más rico. Yo creo que cuando creas puentes, en realidad lo que estás haciendo es un puente, nunca es de una sola dirección, es de para ir y volver. Así que me parece que el hecho de conocernos nos facilita la situación que tenemos en el mundo, o nos la mejora por lo menos. Así que en este sentido, desaprovechar un continente en el que han vivido gente desde hace miles y miles de años, que lo tenemos tan cerca, que son nuestros vecinos del sur, me parecería estúpido para nosotros, con lo que creo que si nos conocemos un poco mejor, será mejor para todos también. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Lo único que, bueno, realmente es una realidad que solo miramos muchas veces a África, por desgracia, cuando alguna de esas historias que nos cuentas, pues nos rozan, como por ejemplo lo del tema del ébola, que bueno, sigue siendo un gran problema allí en África, y parece que entonces solo nos importa cuando nos roza a nosotros. ¿Tu opinión sobre la posición que toma la sociedad en torno a África, cuál es? Bueno, es que eso es una constatación, no solo el ébola, en muchas otras cuestiones, o por ejemplo ahora las desgracias
de la inmigración. Además, nos fijamos cuando nos tocan, cuando se mueren en el desierto de Eritrea o cuando no llegan o se rompe un camión y mueren de sed varios en el desierto de Níger, viniendo hacia Europa, pues casi ni siquiera nos damos cuenta, no nos queremos dar demasiada cuenta. Hay algo de los medios de comunicación en los que ellos buscan o buscamos lo que es influyente y no importante, y eso pues relega a un segundo, tercero, cuarto plano a muchos africanos. Y se trata un poco de cambiar eso, de ser consciente de que el mundo es muy amplio, hay muchas cosas importantes también, aunque quizá no tan influyentes, que deberían tener un poco de atención. Yo entiendo que la gente tiene su vida y tiene que hacer sus cosas también, pero el intentar estar informados, saber lo que ocurre en otras partes del mundo, que también es una parte de responsabilidad personal de cada uno, no ser especialista en todo el mundo en absoluto, pero sí ser consciente de que nuestra vida es diferente a la de mucha gente que lo pasa muy mal y mucho peor, y si podemos, y está en nuestro poder, intentar actuar en consecuencia. Sí. Y bueno, ante todo es un libro de historias de personas. Tú solo eres el hilo conductor. A mí, pues bueno, me vienen esas historias como el chico de 20 y pocos años en República Democrática del Congo que trabaja en la mina, que te da las gracias por hacerle la foto y tú dices, aún me pregunto por qué. Y claro. Es que además le hacía una foto con una Canon, que una cámara Canon es una de las empresas que le importa una leche donde vengan los diamantes de sangre o los minerales que están hechos o que están sustraídos de una manera que no afecta a los derechos humanos, no los respeta. Creo que fue la verdad un poco complicado. Sí, lo que comentabas, ¿no? El darle protagonismo a la gente me parece que es lo lógico. Al final yo estoy allí para explicar historias de otra gente, no para intentar poner o engordar mi ego para decir que estoy allí, que no tiene nada de interesante además. Y justo hablando de esa explotación de minerales, uso de cómo se usan en joyas, en los móviles, en las propias cámaras, ¿crees que nosotros desde aquí y en general desde el mundo pues, desarrollado somos conscientes de cómo alimentamos las grandes crisis en África? Bueno, no creo que seamos conscientes de una manera tan directa, ¿no? Sí que sabemos que hay algo de injusticia ahí, pero tampoco nos dan ahora mismo muchas alternativas. La cuestión yo creo que es ir reclamando siempre que tengamos ocasión, como consumidor también, poco a poco, para que las empresas vean que también hay un mercado que es rentable, porque ellos entienden ese lenguaje, en el que también se puede ofrecer por ejemplo, unos móviles, ahora que hablamos de Congo con el coltán, que pasen unos registros, unos controles más firmes. Pasa un poco como ahora intentando ser didáctico, pero también un poco, pues no muy, con un ejemplo un poco frívolo. Pero por ejemplo, a la hora del reciclaje o de los derechos de los animales, eso es algo que ha ido cambiando también. A lo largo de la vida o de los años. Al principio eso no tenía ninguna importancia, y ahora hay empresas que incluso lo valoran o lo ponen como algo para que el consumidor, que hay un consumidor que lo pide, lo coge. Pues en cuestiones de móviles, por ejemplo, yo espero que vayamos hacia ahí. Gente que al final esté conciencia de prefiera pagar un poco más si le aseguran que esos minerales no han ido en contra de los derechos de nadie. Entonces, poco a poco yo espero que eso sí vaya cambiando, porque puede pasar, hemos visto que ha pasado en otros sectores, pues me parece mucho más importante que pase cuando hay derechos humanos en el juego. Y para poder realizar esos cambios que serían muy importantes y a veces un poco complicados de hacer, porque también, bueno, se entrarían historias de si interesaría, claro, pero tú como periodista ves la profesión como una herramienta clave para poder llevar a cabo la misión de dar conciencia y conocer lo que está pasando en África. Sí, pero no pensando no viéndolo como una varita mágica. Yo soy consciente de que el periodismo no va a cambiar el mundo, no hay ningún reportaje que haya cambiado el mundo, nunca. Pero sí que como un punto de partida, y un punto de partida entendiéndolo como que hay muchos factores que cambian las cosas, pero también lo cambia el profesor, o también lo cambia el político, también lo cambia el padre o la madre, cuando educan a su hijo de una manera diferente u otra, o desde el respeto. Con lo que yo el periodismo sí lo entiendo como una especie de empujón hacia una dirección
que yo creo que un poco más justa, en la que si nos conocemos todos y nos intentamos respetar cada vez más, las cosas irán mejor también para todos. Así que lo entiendo como una herramienta más, no pensando que el periodista es alguien mucho más destacado para poder dar lecciones en absoluto. Me parece tan importante el periodismo como lo puede ser el padre o la madre que educan a su hijo en el respeto. Y hay algunas historias que, bueno, que son tremendas. El bebé muerto en Kenia, bueno, la historia de los 2 hermanos en Togo, que es como nudo en el estómago profundo mientras lo lees. El libro es un camino de luces y sombras bueno, esa fue la impresión que a mí me dio. Lo apuré en una semana, pero era un vaivén constante de emociones. Entonces, bueno, quería preguntarte cuál es la historia más significativa para ti, si alguna hizo que te lanzaras a querer escribir ese libro, qué fue lo que hizo que se te encendiese la bombilla y dijeras, tengo que contarlo, quiero escribirlo y contarle a la gente lo que está pasando y lo que estoy viviendo y lo que estoy viendo. Yo creo que no fue ninguna en concreto, fueron más una suma de historias de gente que yo decía, bueno, pues esta historia a lo mejor en un reportaje apenas cabe, pero sí me gustaría contarla mejor. Y siguen habiendo un montón en el tintero que me he dejado o nuevas que han pasado después, desde que se publicó el libro, pero un poco la intención también de humanizar esos nombres y esas historias que a lo mejor en los periódicos, en las radios, me da menos tiempo a explicar y a contar las aristas que tienen, los detalles que tienen, para un poco que se diga quiénes somos. Lo que decía antes, un poco, darle protagonismo a la gente me parece importante, pero humanizar también ese sufrimiento o esa alegría, porque también se trata de eso, decías, ¿no? Un claro oscuro, pues eso es la vida al final, y en África también hay momentos buenos y momentos malos, y humanizarlos, porque no somos diferentes, que seguramente si nosotros estuviéramos en esa situación estaríamos sufriendo o alegrándonos de una manera similar. Me parece clave. Al final, pues como decía, no somos tan diferentes los unos de los otros. Y bueno, hablas de la mujer como el motor del cambio, la importancia de la educación como arma de construcción masiva, citas a Nelson Mandela para hablar de educación. ¿Qué crees que hace falta para poder relanzar la educación en África, conseguir que sea ese arma de construcción masiva? ¿Qué hace falta? Bueno, voluntad supongo también real, ¿no? Al final los gobiernos, el mundo no es un mapa separado, estamos muy interconectados todos, con lo que cuando digo voluntad hablo de voluntad internacional y voluntad nacional. Los gobiernos que son menos estables o menos potentes o que menos respetan a sus ciudadanos son los que menos les dan ese tipo de armas, ese tipo de educación, porque al final quien tiene educación tiene más sentimiento o más conciencia de los derechos que tiene y puede reclamarlos. Eso es peligroso. Si un gobierno se acapara la riqueza y no da educación a los suyos, si esa población empieza a estar educada, los va a reclamar. Por tanto, es un arma peligrosa para quien quiere quedarse en la riqueza. Y al final se trata de pues esa voluntad real y que no vaya solo separada. O sea, no es una cuestión solo de llevar a la gente a la escuela, es también de crear una estructura de Estado que defienda esos derechos de la gente, es también unas políticas que vayan en pos de la igualdad, no solo, o también la seguridad. Por mucho que le das educación a la gente, pongas escuelas, si la gente sufre o teme por su vida, no va a enviar a los niños a la escuela, con lo que se trata de toda una red de cosas que hay que hacer y que a partir de cosa de que yo las diga, pero después hacerlas es más complicado, pero sobre todo voluntad. Yo creo que si no partimos de esa voluntad es imposible hacer nada. Y respecto al terrorismo, pues Nigeria, Somalia, Mali, ahora Kenia con el ataque a la Universidad de Garissa, que bueno, todavía está muy presente. Está claro que el yihadismo pues se parece que avanza. ¿Tú podrías darle alguna explicación? Bueno, pues no estoy muy identificado con lo que ahora decíamos, el hecho de que haya estados muy poco estables o al menos estables en el sentido de defender a su población, deja vías abiertas para el yihadismo. Los países que me has dicho, Somalia, incluso Nigeria, el Mali, son estados que no protegían a su población. En el norte de Nigeria la gente no se protegía, incluso se sentía agredida por las fuerzas de seguridad. Si a eso le añades una pobreza brutal, en algunos lugares hay un 80% de desempleo, un analfabetismo también importante, eso también deja aún más vías para que vengan yihadistas que tengan algo, ya sea algo de seguridad
siguiendo sus preceptos, por supuesto, no radicales, o les puedan dar algo de trabajo, de que maten a los demás, eso crea un caldo de cultivo para que esta gente pues pueda seguir sumando y pueda aumentar su poder. Así que pues, yo creo que lamentablemente en algunos países africanos esa es la situación perfecta para que el virus del yihadismo se extienda, y eso estamos viendo. Además, esto es una cosa nueva, viene de hace años, sí. Y ahora es cuando le estamos viendo las llamas a las brasas. Sí. Y bueno, para ir terminando, me has dicho que no hay ninguna historia así que resalte, vamos, que te impulsara como llama final a hacer el libro, pero ¿qué intención final tú le pondrías a Océano África? ¿Con qué fin nace el libro? Pues un poco acercarnos otra vez a los africanos y intentar entendernos un poco a todos. La verdad es que Océano África al final es el resultado de mis viajes, pero no es de mis viajes, sino de la gente que yo me cruzo y pienso, esta gente es impresionante, es brutal, ya sea brutalmente cruel o brutalmente honesta. Y pienso que hay mucha gente de la que me gustaría que la gente supiera más. Ahora mismo no salen libros. Pienso en Grace, una niña de 15 años de Sudán del Sur, que me la encontró en un campo de desplazados, y le digo, después de un reportaje, hay un médico español que quiere pagarle la educación, y cuanto se lo digo, coge y se va no atraviesa un país en guerra y se va hasta Kenia, atraviesa la frontera de manera ilegal y se va a Kenia por poder estudiar. Esa sensación de que, ostras, qué valor le da la educación a una niña, cómo sabe que esa es su oportunidad y cómo lucha por ello, me parece brutal, no porque sea africana, sino porque esa experiencia de vida me parece que es mejor que la sepamos todos, porque después hay veces que aquí a lo mejor damos las cosas por sentadas, ir al colegio es algo normal, pero hay gente que para ir al colegio no solo tiene que arriesgar su vida y dejar atrás toda su familia, sino dar una lección de valentía, además a todos. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, está claro que quedan muchas historias por contar, y está claro también que en parte que desconocemos África. Entonces, para terminar del todo, yo te quería preguntar que para el que no conoce África o solo conoce a través de las páginas o de reportajes, pues ¿qué nos estamos perdiendo de África? Pues yo creo que sobre todo nos estamos viendo otras realidades y otras maneras de pensar y hacer las cosas. Yo creo que está bien acercarse a los demás y ver cómo piensan, aunque a lo mejor pueda dar un cierto reparo. Hay algunos países africanos que son muy tranquilos y que se pueden visitar de manera además pues placentera, podríamos decir, y aún así puedes abrir los ojos y ver que hay otro tipo de cultura, de ver las cosas. Nos estamos perdiendo pues otra manera de ver las cosas que nos podrían ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos. Bueno, pues eso ha sido todo, Xavier. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo para contestar a mis preguntas y por hablar un poquito, y sobre todo por acercarnos a esas realidades de África, pues con tu libro y con tu trabajo diario. A vosotros un placer, y a mí siempre es un placer hablar de África y de los africanos, así que nada, cuando queráis volvemos a la carga. Vale, perfecto, muchísimas gracias.